¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de nuestro programa en psicoterapia de pareja. Ya a este punto vamos a aterrizar al tema de sexualidad, específicamente a las disfunciones, fantasías y parafilias, el cual engloba una metodología propia del Instituto para el Trabajo con lo que llamamos sensualidad parafílica. Pero para llegar a ese punto ya tuvimos que haber revisado la cuestión de los fundamentos de sexualidad, la parte de hipnoterapia de pareja, algunas técnicas adicionales de terapia de pareja, y pues a este punto pues ya estamos integrando todo ese conocimiento en una metodología propia, ¿sale? De igual forma, en el desarrollo de esta parte es importante realizar un buen diagnóstico para poder evitar algún error metodológico y poder desarrollar una buena estrategia basada justamente en el conflicto real del consultante, ¿sale? Diciendo esto, pues vamos a comenzar este tema. Primero, la parte clínica. Todo enfoque terapéutico debe estar basado desde su epistemología en un elemento clínico, ¿sí? Llámese para poder entender la situación, el origen, la epigénesis del conflicto, o bien para poder desarrollar pues, una base psicoterapéutica. En el caso, por ejemplo, del conductismo, que pues, su epistemología es la que dicta las riendas del proceso terapéutico. Otros, por el contrario, como el modelo gestáltico, el modelo ericksoniano, no se basan tanto en la clínica para poder desarrollar su base terapéutica, pero sí es importante como psicólogos pues desarrollarla para poder entender qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que necesitamos entender en torno a los antecedentes del consultante para poder así desarrollar una buena estrategia de intervención, ¿sale? En el caso de la sexualidad, ya hemos hablado anteriormente de trastornos de la sexualidad, en este momento lo vamos a complementar para poder evaluarlos. En un primer momento, en la primera entrevista clínica, habremos de preguntar dos elementos importantes, la temporalidad y la situación. ¿Por qué? Porque a partir de ellos vamos a poder entender si el conflicto es de origen psicógeno o es de origen médico. Esto es importante porque ni en el modelo médico ni en el modelo psicológico tenemos una prueba el cual nos diga o nos dicte el origen del conflicto en torno a la sexualidad del ser humano. Es decir, no tenemos, como en el caso, por ejemplo, de la anemia, ¿no? Una prueba de sangre, sacamos sangre, bueno, el médico saca sangre, el químico la saca, la lleva a valoración, evalúa sus niveles sanguíneos y dice, no, pues sí tiene anemia. ¿Sí? En el caso con las disfunciones en particular, no hay ninguna prueba que nos dicte una pauta para poder entender cuál es el diagnóstico certero del consultante. Es decir, no hay ninguna prueba que nos diga, no, pues el consultante tiene una disfunción eréctil, le sacamos sangre, hacemos un test psicométrico y nos da la pauta que sí, efectivamente es biológico, perdón, médico, ¿no? O genético incluso, ¿no? No hay ninguna prueba que nos dicte eso. Entonces, de aquí cobra real importancia una valoración clínica exacta y profunda. ¿Sí? Si en otros problemas, llámese trastornos psicóticos, llámese trastornos somáticos, la entrevista es importante para poder indagar y las respuestas del consultante llegan a ser muy obvias, que pueden asociar justamente el conflicto psíquico. En el caso con las disfunciones no es así. En el caso con las disfunciones hay que ser todavía un poco más minuciosos para poder entender el conflicto del consultante. ¿Sale? Bueno, en torno a la temporalidad tenemos dos, la primaria y la secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si apareció desde hace mucho tiempo, el conflicto del consultante apareció desde hace mucho tiempo, es decir, primaria, o bien secundaria, si apareció después. Tenemos una temporalidad primaria, por ejemplo, cuando el consultante dice, no, pues es que tengo un problema genético, tengo un problema anatómico, el cual tengo desde que nací, ¿no? Entonces estamos viendo que el origen del conflicto, de la disfunción sexual del consultante, pues es una cuestión anatómica primaria que pues, es médica. Si por su parte el consultante refiere, no, pues es que me sucedió a partir de un golpe que tuve en la ingle, por ejemplo, ¿no? En ese caso, pues estamos viendo que también puede ser un origen médico, pero asociado a un evento posterior. Ahora, si el consultante dice, no, pues es que me apareció de la nada en algún momento
y realmente no sé identificar. No lo tengo desde hace mucho tiempo, me apareció recientemente. Estamos hablando ante un posible conflicto psicógeno secundario. Ujú. Ahora, esta temporalidad va a ser complementada por la situación. Y aquí tenemos tres elementos de análisis. Es global, que aparece en todos los ámbitos del consultante. Es parcial, es decir, que aparece en algunos momentos en particular, en algunos entornos en particular, o bien es selectivo ante algún estímulo en específico. Vamos a poner algunos ejemplos. Global es cuando dice el consultante, no, pues no tengo excitación sexual en todos los ámbitos de mi existencia. Nunca, nunca ha aparecido, ¿no? Y puede incluso aparecer este término, que es la sexualidad, ¿no? Que puede llegar a aparecer ante este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, en todos los ecosistemas, ante todas las situaciones, el consultante tiene este problema en particular. Entonces, lo más lo más viable es poder plantear que es un problema de origen médico, ¿sí? Ahora, si a ese régimen global le asociamos una temporalidad primaria, estamos dando todavía mayor certeza de que ese conflicto es médico, ¿sale? Si por su parte es parcial, es decir, únicamente aparece cuando tengo un problema en casa, cuando, por ejemplo, tengo problemas o tengo conflictos con mi pareja, ¿no? En ese caso, pues sabemos que es parcial, que aparece en momentos en específico y que no es de origen médico porque estamos aterrizando a un origen principalmente psicógeno y en este caso, más que nada, interaccional, ¿sí? O sistémico, como lo quieran ustedes ver. Ahora, selectivo. En este punto estamos hablando de que el problema aparece ante una variable en particular. Por ejemplo, pues me aparece únicamente cuando yo intento mantener una relación sexual, por ejemplo, en un motel, ¿no? Y en ese caso, pues justamente aparece aquí que el conflicto se da por un origen psicógeno y aquí podemos evaluar quizá algunos mitos, algunos elementos de la psicoeducación sexual que tuvo desde sus ámbitos de crianza, tal vez algunos planteamientos incluso de ideas irracionales, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces estamos planteando ahí que es de origen principalmente psicógeno, ¿sale? Bueno, en este punto, si asociamos ambos elementos de temporalidad y la situación, vamos a tener un indicio del posible origen del consultante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como veremos en un rato, pues hay que redirigir si es que no nos atañe el conflicto o si nos atañe, pues desarrollar una estrategia de intervención a partir de lo que vamos a analizar a partir de ahora. Bueno, lo más común es que el origen, cuando es psicógeno, tenga antecedentes parciales o selectivos. Por su parte, puede llegar a ser orgánico cuando por lo general es global. ¿Sale? Ahora, el cuestionario básico que sigue subsecuentemente es, para poder ir profundizando poco a poco, es el siguiente. Primero, cada cuánto tienen relaciones sexuales, ¿no? En qué forma ha disminuido su actividad sexual, qué fantasías tienen como pareja, existe masturbación, formas de autoerotización, hay presencia de riñas dentro de su relación conyugal, qué pensamientos tienen en torno al sexo, te puedes negar al sexo, hay relaciones extramaritales antes o ahora. ¿No? Este, este cuestionario básico para el trabajo principalmente con parejas, pues sirve para poder evaluar si el desarrollo del conflicto se da a partir de un parámetro sistémico o a partir de un conflicto psicógeno médico. ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando de un elemento psicógeno es que estamos contemplando aspectos de la propia estructura psíquica del consultante. ¿Sí? Mitos, ideas erróneas, conflictos con su autoestima, autohipnosis negativa, que es lo que ya hemos revisado previamente en los módulos anteriores. Cuando eso de origen médico, pues atañe únicamente pues, a la rama de la medicina, ¿sale? Y ahí pueden ser pues, problemas de tiroides, pueden ser problemas de sustancias químicas, pueden ser un problema en torno a la diabetes, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿vale? Ya cuando estamos hablando de un elemento sistémico, tiene que ver justamente con elementos en los que las pautas de retroalimentación no son funcionales
o son tan disfuncionales que no permiten la pauta de intimidad sexual, de intimidad coital. Ya hemos analizado las pautas de retroalimentación que pueden ser positivas o negativas dentro de un círculo familiar, dentro de una dinámica de pareja. Entonces, si las pautas de retroalimentación son negativas, en donde pues está el ambiente tenso, en donde no hay una comunicación abierta, en donde hay triangulaciones excesivas, pues estamos hablando que ahí, pues todas las variables contextuales del consultante no están permitiendo el desarrollo de una buena salud sexual en la pareja. Igual, aquí en las preguntas podemos también entender el tipo de planteamientos cognitivos que se desarrollan, por ejemplo, en torno a la masturbación, ¿no? En las parejas seguramente vamos a encontrar mitos en torno a la masturbación. Ahora, también vamos a encontrar algunos planteamientos disfuncionales en torno a la idea de la fantasía. Hay muchas parejas que creen que la fantasía se tiene que expresar siempre, pero en realidad no es así, porque al final de cuentas la fantasía es algo personal, ¿sí? A una esposa, a un esposo no le gustaría plantear justamente el desarrollo de una fantasía que quizá no tenga nada que ver con el coito con esa persona. Entonces, por eso es que las fantasías no se expresan si no se tiene el interés de hacerlo, o bien si la otra persona no está dispuesta a poder escuchar lo que la otra persona dice, ¿vale? O lo que tiene que decir, ¿vale? Entonces, la fantasía en todos lados, en todo ser humano aparece. Sí, fantasías tan variadas como individuos hay en el mundo, ¿vale? Bueno, ahora las preguntas específicas de riñas dentro de la pareja, ¿sí? La cuestión de la negación en torno al sexo también es algo muy importante, porque también tenemos parejas que llegan hacia la violencia, ¿sí? No solamente violencia familiar, sino también violencia sexual, en donde pues existe el forzar a la pareja para poder tener una relación coital. Y no solamente un forcejeo físico, sino también un forcejeo emocional, ¿no? Algunas pautas, como por ejemplo el hecho de que pues, se aleja la persona porque no ha tenido relaciones coitales con otra persona, ¿sí? Y eso hace que la otra, pues en el afán de evitar la separación, pues permite ese forcejeo emocional, ¿no? También de igual forma puede ser un forcejeo psíquico, ¿sí? En la cual, pues a partir de ciertas manipulaciones, pues desencadena este tipo de pautas, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta clave está en, ¿te puedes negar al sexo? Porque incluso eso puede desencadenar que no haya un verdadero disfrute en la relación coital, ¿vale? Ahora, las relaciones extramaritales, pues justamente van a desencadenar conflictos en la pareja porque, pues, puede haber, si hubo antecedentes, pues puede haber culpas, puede haber enojos, puede haber molestias, puede haber recriminaciones o simplemente, como ya hemos visto anteriormente, pueden aparecer imágenes de su pareja, pues teniendo o manteniendo la relación coital con la otra persona. Entonces, por eso es que justamente hay que evaluar todo este tipo de situaciones para poder entender el conflicto y el posible origen del conflicto sexual que tenga la pareja, ¿sale? Bueno, ahora, contribuciones al problema. ¿Cómo es que se agranda un conflicto? Y bueno, no solo agrandarse, sino también cómo inicia el conflicto. Todo esto que vamos a estar analizando en estas características hay que evaluarlas en los consultantes para poder desarrollar una buena estrategia. Primero, las características socioculturales. De aquí tenemos algunas condiciones como por ejemplo el desconocimiento de la propia anatomía o fisiología sexual. Hay personas que no tienen ni idea de qué es todo esto, ¿sale? Incluso todavía hay personas que creen que pues la persona se embaraza, ¿no? Justamente por una cuestión interna y que no hay participación del hombre, ¿no? Que no hay una vinculación directa, aunque parezca sorprendente, pero hay todavía ese desconocimiento, sobre todo en poblaciones muy alejadas, ¿no? De las ciudades principales, es decir, en los pueblos pues, principalmente originales o indígenas, como los quieran ustedes, ¿no? Bueno, también puede haber prejuicios, ¿vale? También puede haber expectativas irreales, sobre todo por este desarrollo de lo que conocemos como la pornografía, ¿sí? Como llega a desencadenar pues expectativas irreales en torno al coito. Dificultad económica en la pareja o en la familia, nivel educativo bajo, ¿vale? Ahora, en torno
a la relación de pareja, en específico, podemos tener algún distanciamiento afectivo derivado de cualquier situación, llámese distanciamiento físico, llámese distanciamiento, desvinculación a partir de una relación extramarital, ¿sale? Puede haber sentimientos, puede haber aburrimientos, decepciones, mala comunicación o, pues, como planteamos, terceras partes, ¿no? Relaciones de pareja extramaritales, ¿no? Ahora, en torno a experiencias previas negativas, también hay que evaluarlas, también hay que entenderlas. Por ejemplo, los abusos sexuales. Sabemos que el abuso sexual en una persona puede limitar el goce, ya sea por las reminiscencias que quedan, ya sea por los síntomas del estrés postraumático o simplemente por una incomodidad con su propio ser sexual. ¿Sale? Relaciones insatisfactorias, es decir, los antecedentes de personas que quizá forcejearon o quizá pues cometieron agresión sexual, ¿sale? Dentro del ámbito de pareja. También tenemos relaciones satisfactorias, también ya hemos visto en psicopatología de pareja cómo muchas personas llegan a idealizar relaciones anteriores. Entonces, cuando hay este antecedente de relaciones satisfactorias, llegan a evaluar o llegan a comparar una relación sexual satisfactoria previa con la pareja actual y llegan a plantear pensamientos como, pues la otra persona lo hacía mejor o cosas de ese tipo. Entonces, estamos comprendiendo o tenía mejor cuerpo, ¿no? También aparece. Entonces, aquí estamos idealizando o manteniendo una idealización respecto a lo sucedido en relaciones previas. Y eso también puede desencadenar insatisfacción en la pareja, ¿vale? Bueno, ahora, dificultades sexuales propiamente sexuales de la pareja. Por ejemplo, incompetencia técnica. Este concepto de incompetencia técnica, pues es únicamente, o no es más que pues, el, la poca práctica, por así decirlo, la poca práctica en torno a una relación coital. Es decir, no lo hizo de esta forma, no me gustó, no lo hace tan bien, no se mueve bien, etcétera, etcétera. ¿Sale? La eyaculación rápida, o también conocida como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el vaginismo, que es el dolor en la vagina durante el coito, y la anorgasmia. ¿Sale? Ahora, los elementos intrapsíquicos. Ya aquí estamos hablando pues, de múltiples factores como depresión, ansiedad, estrés, fatiga, inadecuado desarrollo psicosexual, inadecuada educación sexual, desórdenes en la imagen corporal, que ya esto lo vinculamos al planteamiento de la autohipnosis negativa, las estrategias sexuales inadecuadas. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que irlo evaluando en los consultantes para poder entender de dónde surge el conflicto en torno al ámbito sexual de la pareja. Ok, ahora hay un protocolo que a mí me gusta explicar justamente para poder desarrollar pues una metodología, una submetodología, por así decirlo, en el desarrollo pues, del entendimiento del consultante que procede después a la intervención. ¿O qué es lo que va a pasar después de que entendamos todo esto? ¿No? Primero, hay una queja sexual. ¿Vale? El consultante puede evocar una queja sexual de cualquier tipo. Disfunción eréctil, eyaculación precoz, vaginismo, anorgasmia, la que sea. ¿Vale? Y de aquí tenemos, o bueno, esa queja sexual puede tener dos orígenes. Puede tener un factor médico o un factor psicológico. Cuando nos estamos hablando a partir de toda la investigación que estamos desarrollando, que tenemos pautas o indicios de que se trata de un factor médico, ¿vale? Entonces lo que hacemos es derivarlo con un especialista. Por ejemplo, no, pues es que tuve un golpe, ¿no? En la ingle, ¿no? Pues justamente lo derivamos con un médico, ¿no? No, pues es que tengo un desorden en la tiroides, ¿no? Justamente lo llevamos con un especialista que se encarga de ese tipo con el endocrinólogo, ¿no? Que se encarga de ese tipo de situaciones, ¿no? No, pues es que un problema con la diabetes, ¿no? Pues lo mandamos quizá con el internista, ¿no? Pues para ello debemos de tener también estos planteamientos o por lo menos bases de lo que significa cada una de las ramas médicas, ¿no? Bueno, ahora, después de todo el análisis, llega el planteamiento de que no es así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una valoración psicológica, ¿vale?
El médico dice, no, pues no es conmigo, ya revisé todo lo que está diciendo, lo que tú investigaste, psicólogo, yo ya lo revisé y según tu criterio no es el certero, no es de mi rama, ¿no? Entonces te lo regreso, ¿no? Lo regresa el médico y ahora sí, pues lo que hacemos es una valoración psicológica y así podemos determinar los problemas personales o bien de pareja para poder desarrollar una terapia sexual, ¿vale? Si nuestra valoración fue muy certera, muy específica y realmente a veces también es parte del propio caso, que llega a ser sencillo, entre comillas, detectamos que es un factor psicológico inmediatamente conforme va diciendo nuestra historia clínica. Entonces, pues en ese momento ya no hay ni siquiera que derivarlo con el médico, sino que hay que empezar a intervenir, ¿vale? Y aquí podemos desarrollar una valoración psicológica más profunda ante los primeros indicios y ya que detectemos todo esto, pues ahora sí desarrollar pues una estrategia que aterrice quizá a problemas personales o de pareja o bien a una terapia sexual. Aquí me gusta ser muy claros porque cuando el consultante llega refiriendo una queja sexual, es muy común que el consultante, vamos a plantearlo de esta forma, se equivoque del origen de su conflicto. Por ejemplo, llega una pareja y dice, no, pues es que no hemos tenido relaciones sexuales en 3 meses o 6 meses. Entonces, pues el clínico empieza a preguntar y empieza a desarrollar, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que está pasando? No, pues es que creo que tengo un problema de disfunción eréctil, dice el hombre, ¿no? Y empezando la valoración clínica, detectamos justamente que realmente no es un problema de disfunción eréctil, no es un problema médico o psicógeno, sino más bien es un problema interaccional. Al detectar el problema interaccional, entonces ya no se vuelve una terapia sexual, ya se despeja el planteamiento de que es una terapia sexual y sería una metodología incorrecta si desarrollamos una terapia sexual teniendo un origen interaccional, sistémico. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar una intervención de tipo sistémica, ¿sí? Valga el planteamiento de que, de que los consultantes digan, no, pues sí, no hemos tenido relaciones sexuales en tanto tiempo, entonces, pues creemos que tenemos, hoy que tengo disfunción eréctil, ¿no? Entonces empezamos a valorar y empezamos a preguntar, indagar antecedentes de temporal, ¿salen? Los orígenes, las retroalimentaciones y detectamos que efectivamente pues hay ahí un planteamiento posiblemente médico. Entonces, pues obviamente derivamos, ¿no? Que es lo que estamos trabajando en esta diapositiva. Si por su parte tenemos un origen psicógeno, entonces tendríamos que evaluar si el problema, si el conflicto es personal, es decir, a partir de los propios mitos que tiene un miembro de la pareja, es decir, no, pues es que yo no soy muy de acuerdo quizá en las fantasías sexuales, ¿no? O utilizar las fantasías sexuales en la relación coital con mi pareja. Entonces estamos detectando que el conflicto es personal, ¿sí? Por su parte, si detectamos que el conflicto sexual viene de ambos, es decir, quizá por incompetencia técnica, que es lo que estábamos viendo en su momento, que a ninguno de los dos le gusta cómo lo hace la otra persona, entonces estamos viendo que efectivamente es un problema sexual, ¿sí? Pero es de pareja completamente, ¿sí? Entonces hay que diferenciar, hay que saber diferenciar cuando es un problema psicógeno, cuando es un problema médico y cuando es un problema que requiere intervención de terapia sexual. Cuando requiere intervención de terapia sexual, habremos de indagar dos partes. Primero, si es un problema personal o si es un problema realmente de pareja, ¿vale? Ahora, la literatura nos dice algo muy, muy claro. Un problema sexual que aparece en una persona es más beneficioso o resulta más eficiente su tratamiento si se hace en pareja, siempre y cuando tenga una pareja, por supuesto, ¿no? Entonces, la literatura nos dice eso. Cuando tengamos un conflicto, un conflicto sexual individual, va a ser más certero, va a ser mucho más eficaz intervenir desde el enfoque de la terapia de pareja. Muchas veces los consultantes, principalmente hombres, llegan a consulta por una cuestión sexual, pero sin su pareja, quizá por algún temor, quizá por vergüenza, ¿vale? De que su pareja sepa que tienen este conflicto. Entonces su pareja no lo sabe. Entonces esto hay que preguntarlo con el afán de poder o de tratar de incluir a la pareja para el desarrollo, porque en algún momento vamos a necesitar que el consultante ejercite tareas en casa. Quizá ya hemos analizado en torno a la hipnoterapia sexual cómo es que dejamos algunos ejercicios
de visualización, algunos ejercicios de hipnosis para poder evaluar cuál es el conflicto, qué es lo que está pasando dentro del consultante. Entonces, en esos puntos, lo más seguro es que necesitamos la participación de la pareja, pero va a ser difícil si para empezar la pareja no conoce del conflicto que está teniendo su parte. ¿Sí? Bueno, entonces hay que también evaluar ese tipo de planteamientos y sugerir, en el caso de problemas personales, que participe la pareja para tener una mayor eficacia. ¿Sale? Bueno, continuando con la evaluación clínica, ok, ya tenemos este planteamiento, este pequeño protocolo de investigación. Ahora profundizamos en la investigación. Esta evaluación clínica ya está justamente en la parte de la valoración psicológica, cuando el médico te dice, no, no es mi problema, te lo regreso, ¿vale? O bien cuando efectivamente detectamos en la primera entrevista que sí es un conflicto posiblemente psicológico y queremos profundizar. En el primer paso, cuando estamos detectando si es un factor médico o factor psicológico, aplicamos estas contribuciones al conflicto, el cuestionario básico y el planteamiento parcial, selectivo o global. ¿También? Ya que hemos detectado eso y derivamos con médico y el médico no lo regresa, o bien queremos profundizar, entonces ya hacemos una evaluación clínica más profunda. Aquí evaluamos pues enfermedades orgánicas, es decir, enfermedades metabólicas, padecimientos hormonales, enfermedades autoinmunitarias, también enfermedades psiquiátricas que también pueden llegar a afectar a la sexualidad del ser humano, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, depresión postparto, trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios llegan a perjudicar en gran medida la cuestión de la sexualidad en las personas, así que hay que detectarlas. ¿Vale? Para empezar, por ejemplo, en los trastornos tales como la anorexia, algo muy característico es la ausencia del periodo de la mujer. Entonces, pues eso llega en algún momento a incomodar justamente o a preocupar a la mujer en torno a ese tema y es lo que hace que prefiera no tener una relación coital. ¿Vale? Ahora, enfermedades neurológicas, distrofia muscular, justamente porque la distrofia pues, va a deteriorar pues, en alguna medida los músculos involucrados en la erección o pues, en el desarrollo de una simple relación sexual, ¿sí? Desde el uso de las posiciones, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, también lesiones en el sistema nervioso central, o, pues, por ejemplo, en el caso del cerebelo, sabemos que el cerebelo pues, es el encargado de mantener el equilibrio. Si hay alguna lesión en el cerebelo, pues va a dificultar un poco pues, la practicidad técnica. ¿Vale? La medicación anticonvulsiva, los cuales generalmente son depresores del sistema nervioso central, y eso a su vez desencadena que las sustancias químicas involucradas en la excitación pues no se liberen con tanta eficiencia para poder permitir una actividad pulsional lo suficientemente alta para permitir a su vez una relación sexual. ¿Vale? Los dolores de cabeza, ¿vale? También están involucradas en este conflicto. Ahora, los hábitos también, tanto de alimenticios y también los malos hábitos. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Vale? El alcoholismo sabemos que es deteriora en gran medida pues, los músculos involucrados en la erección, ¿sí? La parte de la estimulación sensorial, ¿vale? Entonces, pues puede estar presente ahí. O simplemente el hecho de que la otra persona esté alcohólica, esté borracho, ¿sí? Pues involucra pues un deseo pues, de no tener una relación coital, ¿vale? El tabaquismo también disminuye la capacidad o la potencia para poder mantener una erección firme, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿vale? Algunos pacientes refieren, por ejemplo, en el uso de la cocaína, que permite o que estimula justamente la erección. En este caso, no lo contradigo, pero eso también involucra que en algún punto exista una dependencia para que se presente o para que se consuma esa sustancia, para que se presente la adicción. ¿Sí? Entonces, pues puede ser un arma de doble filo, pues, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, si lo vemos desde el punto de vista del tratamiento con adicciones, la cocaína pues es una sustancia ilegal, entonces pues siempre hay que sugerir al consultante el cese completo del consumo de esa sustancia. ¿Vale? Ahora, también los eventos del desarrollo, ¿vale? Tales como el embarazo, la lactancia o los estilos de crianza. ¿Vale?
Sabemos justamente que hay muchas personas que tienen este mito de que durante el embarazo, pues, no se debe mantener una relación coital para, pues, evitar algún aborto, ¿no? O algún, alumbramiento prematuro. Esto, pues, ya actualmente, pues, ya ha sido descartado, entonces muchas parejas te llegan con la pregunta de que si pueden tener relaciones coitales en esta parte de su desarrollo humano y, pues, lo que hay que responder, pues, es que sí, sí se puede. Lo que hay que tener un poco de reserva es en torno a la cuestión de la estimulación de los pezones, porque pues eso libera oxitocina y eso sí puede desencadenar pues un alumbramiento, ¿no? O el desarrollo de ciertas fenomenologías de parto, ¿no? Bueno, ahora la lactancia, la crianza, pues que también es un factor pues fundamental para todo este tipo de desarrollo de posibles mitos en torno a la sexualidad, ¿vale? Bueno, de igual forma, pues como todo clínico y como todo buen psicólogo, pues hay que aterrizar al DSM-5, ¿vale? En la lectura del DSM-5, independientemente si estamos trabajando psicoterapia, ¿sí? Hay que contemplarla. Realmente yo estoy un poco en debate con estas posturas de que muchos psicólogos, psicoterapeutas no diagnostiquen. Sí, yo en lo personal, desde el modelo integrativo que trabajamos aquí en el instituto, yo les digo, sí, conozcan los criterios porque son estadísticos, pero de igual forma, al ser estadísticos, hay que tener una reserva para poder generalizarlos. No hay que generalizar todos los criterios, ¿eh? Incluso el propio DSM-5 en todos sus trastornos, llámese psicóticos, llámese somáticos, llámese sustancias, llámese por estrés postraumático, todos ellos manejan algo muy importante, que es el no especificado. Justamente porque el propio DSM-5 te plantea la posibilidad de que los criterios que le está planteando no sean los adecuados al consultante que está frente a ti, ¿sí? Sin embargo, para poder tener una base, para poder tener un orden en nuestra cabeza, por así decirlo, en nuestra cabeza clínica, pues hay que conocer los criterios, ¿sí? Y así desarrollar, pues justamente, pues una buena práctica, ¿vale? Bueno, en torno al DSM-5 tenemos disfunciones sexuales tales como la eyaculación retardada, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, el trastorno del interés, excitación sexual femenino, el trastorno de dolor genitivo pélvico o de penetración, el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, eyaculación prematura, disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos y aquellas otras sexuales especificadas o bien no especificadas, que son las dos variables que podemos encontrar, una para que no se cumplan los criterios o una para que no tenga o tenga una combinación de múltiples síntomas, ¿vale? Bueno, en torno a las disfunciones sexuales femeninas, los factores en la construcción de estos conflictos son los siguientes. Primero, la identidad sexual. Esto nos va a dar la pauta para entender qué es lo que debemos evaluar a nivel fenomenológico y a nivel subjetivo. Es decir, si ya estamos en algún momento entendiendo los criterios diagnósticos estadísticos, que es por lo general lo que tiene el consultante, hay que aterrizar a cuestiones particulares de cómo vive la sexualidad el consultante o la consultante. Dentro de su propia subjetividad hay elementos que hay que evaluar para entender el conflicto, eh, o más bien cómo se manifiesta el conflicto, cómo se retroalimenta, cómo se agranda ese conflicto, ¿vale? Bueno, entonces dentro de los elementos tenemos la identidad sexual, ¿vale? Esto puede desencadenar, pues, múltiples conflictos si no hay un buen orden en torno a la identidad sexual. También la identidad de género, el erotismo, cómo se lleva a cabo el erotismo, ¿vale? En la reproducción, qué ideas se tienen en torno a la reproducción desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista personal. Y todos estos factores, más todos los que hemos visto en torno a su relación con el medio, ¿vale? Esto hay que entenderlo, hay que evaluarlo, hay que preguntarlo, oye, ¿cómo te sientes con tu identidad sexual? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo llevas a cabo estas manifestaciones eróticas con tu pareja, contigo misma, contigo mismo? Bueno, en el caso del hombre, ¿qué idea tienes en torno a tener hijos? ¿Quieres tener hijos? ¿Es un conflicto que tienes presente o es algo que puede pasar? Entender todo esto. Y
la relación con el medio, es decir, cómo estableces tú tu identidad sexual y tu identidad de género con el medio que te rodea. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, ¿no? Justamente tenemos que la homosexualidad pues llega a representar un conflicto a nivel sistémico. Para empezar, por el simple hecho de la manifestación, ¿no? Las personas, pues, para poder em, evocar esta comunicación de que son de esta preferencia sexual, pues algunos tardan mucho, a veces algunos ni siquiera lo evocan y algunos sí lo evocan, pero con culpa. Y los menos lo evocan sin culpa y con este planteamiento de liberación, que creo que en lo personal creo que sería lo más saludable, ¿no? Pero pues hay muchas variables, no solamente las propias del individuo, sino también pues los planteamientos socioculturales en los que esté inmerso. ¿Sí? ¿Cuáles son las disfunciones sexuales femeninas? Tenemos las disritmias, el deseo sexual hipoactivo, la inhibición del orgasmo, la dispareunia, la inhibición de la excitación, el vaginismo. ¿Vale? Son las que más van a llegar a consulta. ¿Vale? Ahora, en torno a las disfunciones sexuales masculinas, tenemos un trastorno de la eyaculación y aquí podemos tener tres variables: la eyaculación precoz, la eyaculación retardada o la eyaculación retrógrada. La eyaculación precoz, pues es aquella que aparece pues inmediatamente, ¿no? Ni bien aparece la excitación, pues aparece la eyaculación. ¿Bien? La eyaculación retardada, pues es aquella que tarda más de lo normal, por así decirlo, ¿no? En términos quizá, no sé, estadísticos, ¿no? O la que tarda mucho. ¿Vale? Está la mujer, ya después de varios orgasmos y vemos que el hombre pues no eyacula, ¿no? Entonces, pues estamos hablando ahí también de un conflicto porque en alguna medida y es por un planteamiento más que nada psicógeno, no médico, sino psicógeno en torno pues, al hecho de que no existe esta vinculación en torno al placer, ¿no? Y pueden aparecer preguntas como ¿no te gustó? ¿No? Cosas de ese tipo, ¿no? Que pues, generan conflicto en la pareja. ¿Vale? Y la retrógrada es aquella, pues, la que se regresa, ¿no? La que empieza a salir, pero no sale por completo y se regresa, ¿no? Seguramente han habido consultantes que refieren que sí eyaculan, pero sienten que no eyacularon todo. Entonces, eso crea insatisfacción en alguna medida. Entonces, a eso se refiere este conflicto de la eyaculación. ¿Sale? Bueno, también tenemos la disfunción eréctil, no sabemos, me parece, qué es, ¿no? Es el hecho de que pues, no existe una fortaleza en el pene para poder mantener pues, una relación coital. ¿Vale? Y pues el deseo sexual disminuido. ¿Sí? Que, pues, aquí generalmente pues, vamos a tener una infinidad de orígenes, los cuales pues, principalmente van a ser de origen psicógeno, estrés, cargas excesivas de trabajo, conflictos con la pareja y pues etcétera, etcétera. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las más comunes en torno a sus orígenes? Pues está la presión social, es decir, y aquí el hombre es el que me parece el que tiene más conflicto en torno al qué dirán, en torno a sus amigos principalmente, o a las personas que le rodean. Por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? No, pues es que cuántos años no llevas con tu pareja y no han tenido hijos, que no puedes, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y eso pues es una presión social que desencadena que se force en alguna medida, pues la relación coital y que pues exista una insatisfacción en torno pues, a la eyaculación incluso. Tenemos también enfermedades del flujo sanguíneo, ¿vale? Hipertensión, hipotensión sanguínea, estresores, represión sexual. Hay antecedentes de crianza en los hijos que se basan en un modelo muy estricto de mucha represión sexual, en donde simplemente con la manifestación de la palabra sexo, ¿sí? O pene se involucra quizá un castigo, involucra quizá una reprimenda verbal y pues no decir pues también una reprimenda física. La baja autoconfianza, que esto ya lo hemos analizado en torno a la autohipnosis negativa, las percepciones irreales que principalmente afectan a los jóvenes, pues, que ven mucha material audiovisual pornográfico y que llegan a distorsionar pues, estos planteamientos en torno al coito. ¿Vale?
Y por supuesto las enfermedades crónicas, que es lo que hemos ya estado revisando, ¿vale? Entonces, todos estos elementos pues son dignos de análisis a lo largo de una evaluación clínica previa al desarrollo psicoterapéutico, ¿vale? Aquí les dejo otros, ¿no? Ya en torno al tratamiento específicamente, ya lo hemos hablado, aquí lo retomamos en un pequeño esquema. Si es orgánico, pues el tratamiento es médico completamente, no hay ni por qué buscarlo. Si es psicógeno, si tendríamos que tenerlo, un tratamiento psicológico. Y puede haber problemas que son mixtos. Por ejemplo, a partir de un problema en torno al flujo sanguíneo, por ejemplo, que estábamos viendo, pues no se desencadena una buena tensión en el pene y eso desencadena que exista inseguridad en el consultante. Entonces, el médico ha referido que sí, hay un conflicto, pero sí puede mantener una erección. Tal vez no tan firme, pero sí puede haber penetración. Entonces, el consultante en ese caso ni siquiera llega a mantener una erección. Entonces, estamos hablando ahí que hay un problema mixto, que sí hay un problema médico base, pero que va desencadenando o va multiplicando quizá una autodesconfianza que termina en una no erección, ¿vale? Entonces, tenemos un tratamiento mixto, ¿vale? La evaluación clínica en todos estos tipos de problemas es indispensable, pues como mencionamos al principio, no existe una prueba diagnóstica certera que nos diga esto es lo que está pasando con este consultante. Entonces, es la expertise de toda la rama médica la que tiene que entender el origen del conflicto. Y al decir toda la rama médica, estamos hablando de que también el médico tendría que tener todos estos conocimientos para no comer una iatrogenia también. ¿Por qué? Pues porque el consultante, o una mala práctica, el consultante, pues puede llegar con el médico y no con el psicólogo, y el médico empieza a trabajar, empieza a desarrollar, quizá tenga antecedentes de diabetes, pero no es el verdadero origen, pero empieza a generar medicamentos, empieza a generar intervenciones terapéuticas de carácter médico, y únicamente lo que está haciendo, pues está gastando el dinero y el recurso del consultante. Entonces también la parte de los doctores, de los médicos, también tendrían que tener este conocimiento para poder entender si se trata realmente de su ciencia o si se trata de la nuestra. Y así, pues ser más certeros en la intervención. Ujú. Bueno, ya por último, si ustedes están trabajando desde la clínica o si quieren tener un reporte, pues en esta historia clínica habríamos de desarrollar todos estos antecedentes. Todo esto que hemos estado evaluando lo podemos plantear en un formato. Y si este formato tiene la intención de ser el inicio de un proceso psicoterapéutico o simplemente les da a ustedes estructura para poder desarrollar su estrategia, pues puede tener este tipo de elementos. Primero, ¿cómo lleva a cabo su autoerotismo? ¿Se masturba, no se masturba? ¿Vale? Qué fantasías tienen y si hay sentimientos de culpa. ¿Vale? El inicio de la vida sexual en pareja, es decir, cuándo comenzó la vida sexual, cómo comenzó, hubo satisfacciones de un inicio, hubo ciertos roces, por qué hubo esos roces, quizá por el autoerotismo, quizá por las ideas irracionales, los mitos, la aparición del deseo sexual, cómo aparece en la pareja el deseo sexual. Hay parejas que realmente es espontáneo, ¿sí? Que no lo induce, ¿no? Ya hemos hablado de los mitos y revisamos que uno de los mitos es que tiene que ser espontáneo. Pero a veces muchas personas, no en el tratamiento de un mito, sino que simplemente así se ha manifestado la sexualidad en ellos, no porque tengan esa idea calcada de que esto puede ser espontánea, sino que simplemente así sucede, ¿sí? Pues llega a ser espontáneo. Entonces aparece en algunos momentos de la nada y bien pueden pasar 2 meses o pueden pasar 2 días y vuelven a tener el deseo. Entonces, pues eso hay que anotar, ¿vale? Porque pues a final de cuentas también va a llegar a ser quizá alguna limitante cuando queremos desarrollar alguna técnica, ¿vale? O quizá no, quizá pues sea beneficioso en realidad para el proceso terapéutico, ¿vale? Pero hay que contemplarlo para el desarrollo de la técnica que queremos aplicar, ¿vale? Bueno, hay consultantes por su parte que lo que hacen es incentivarlo, es decir, pues uno dice, pues siento que hace falta pues, una relación coital hoy, ¿no? Pues, desarrollo todo
la técnica de cortejo que conozca, quizá una cena, quizá algunas tocadas, algunos mensajes, nalgadas, lo que sea, ¿no? Pero lo incentiva. Entonces también eso hay que anotar. Ahora, la descripción de las sensaciones de excitación y orgasmos, es decir, cómo ya en este planteamiento ya hemos evaluado algunas técnicas de hipnosis que nos pueden ayudar a entender este elemento. También la frecuencia del acto sexual, cada cuánto. Ujú. Y a su vez también en torno a la mujer habríamos de contemplar el ciclo menstrual porque hay parejas jóvenes que no buscan embarazarse inmediatamente. Entonces, el ciclo menstrual, pues, es un elemento que configura cómo se lleva a cabo una relación sexual. ¿Por qué? Pues simplemente por las fechas, simplemente por el temor de quedar embarazados, ¿no? Que hace que no disfruten completamente el acto coital. ¿Ah? Las interrupciones, es decir, qué es lo que pasa o qué es lo que desencadena que exista una interrupción, ¿no? Quizá, y aquí vamos a aterrizar a los elementos sistémicos, como es que hay muchas parejas que viven, por ejemplo, en el domicilio de las mamás, ¿no? De los padres. Entonces, pues esto desencadena pues, que no haya un verdadero goce, una libertad coital en la dinámica de la pareja y estén calladitos, estén en silencio o simplemente pues no tengan relaciones sexuales, ¿no? Entonces, también eso hay que notarlo en esta parte. Ahora, los periodos dolorosos también y, por supuesto, la anticoncepción. ¿No? Ahora, ya hablando específicamente de la disfunción, aquí habremos de anotar lo que vimos al principio, si nosotros detectamos que es primaria, si es secundaria, si es global, si es global, anotarla de esa forma, que en todos los ámbitos aparece. Si es parcial, especificar en qué momentos o si es selectiva, entender qué variables son las que desencadenan este conflicto. ¿Vale? También si logramos hacer una buena valoración, quizá podamos detectar un factor desencadenante. Por ejemplo, hablando de autohipnosis negativa, un factor desencadenante del consultante puede ser, no, pues una imagen, una representación mental de mí mismo no consiguiendo la erección. Ese es un factor desencadenante puntual que nos puede ayudar para el trabajo terapéutico. Y eso hay que anotar. ¿Eh? Si logramos encontrar factores desencadenantes, anótenlo porque va a ser una pieza clave para el tratamiento. ¿Mm? Ahora, el tiempo y factores de aparición del conflicto, cada cuánto aparece, en qué momentos, ¿vale? ¿Qué más hay? ¿Sí? A nivel corporal, a nivel social, a nivel pareja, a nivel cultural, todo lo que ustedes consideren necesario para el desarrollo de una buena estrategia de intervención. Ahora, problemáticas y estresores de pareja. Pues no hay más que decir pues, que cuando hay un estresor, quizá como el ambiente en el que viven, que desencadena una insatisfacción o un problema sexual, pues produce justamente que tengamos que detectar las variables que hay que modificar para poder desarrollar una estrategia. Y va desde que simplemente le digamos a la pareja, pues ya no tengan relaciones coitales ahí en esa casa, vayan a un hotel y ahí disfruten. ¿Sí? Entonces, pues también es una estrategia que debemos de contemplar. ¿Sí? Ahora, los síntomas adicionales que sugieran origen orgánico de la disfunción, es decir, estamos viendo que el consultante tiene antecedentes quizá de convulsiones, entonces pues justamente podríamos ahí anotarlo de que hay ese antecedente y si lo detectamos, inmediatamente habría que referir con el médico para detectar si quizá ese medicamento o quizá ese problema de convulsiones pues desencadenó ese conflicto. ¿Sale? Si el médico lo regresa, pues trabajamos sobre otro planteamiento, ¿sale? Pero si no lo regresa y efectivamente es por el medicamento, pues no está de más que cambie el medicamento y valora si se redujo el conflicto o de plano se eliminó la problemática. ¿Eh? Bueno, ahora, de igual forma, hay unos criterios como de observación que podemos desarrollar en la historia clínica. Bueno, primero, enfermedades crónicas degenerativas y los estudios de laboratorio, si es que se refirió a eso, ¿no? Ahora, los criterios se les comentaba. Plantear si el conflicto se desencadena a partir de un deseo sexual hipoactivo, ¿sale? El cual, pues, nos plantean los manuales, que es un síndrome persistente por más de 6 meses, caracterizado por falta de fantasías sexuales, disminución o ausencia de pensamientos relacionados a su actividad sexual. O bien,
el conflicto aparece por una hipersexualidad, ya sea por fantasías sexuales recurrentes e intensas, por un deseo sexual apremiante y conductas sexuales asociadas. ¿Vale? Entonces, ese criterio me parece que es importante para poder aclararlo, si alguna vez se va a ocupar desde el aspecto clínico o pues, para el desarrollo del proceso terapéutico. ¿Vale? Y bueno, no está de más recalcar la importancia de valorar pues, algunos eventos traumáticos, pues, porque las investigaciones nos han hecho referencia de que cuando hay eventos traumáticos, lo más seguro es que en un afán de protegerse del dolor psíquico de ese evento, pues se desencadenan múltiples factores a nivel sexual. ¿Vale? Ok, bueno, pues hasta este punto vamos a mantener esta sesión, así que aquí voy a terminar la grabación ya nada más para algunas dudas o comentarios finales.